Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a Garage Code Pills. En esta parada, dentro del viaje de Visual JavaScript, vamos a ver la librería A-Frame. Vamos a echar un ojo, ¿de acuerdo? Vamos a realizar con esta librería, que es una librería para crear experiencias inmersivas en realidad virtual y es genial, os va a encantar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este pequeño ejemplo, ¿vale? Es un pequeño videojuego donde, bueno, pues a través de una escena inmersiva de realidad virtual vamos cazando estas especies de meteoritos por el espacio, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de A-Frame? Bueno, dentro de todas las cosas buenas de esta librería, una de ellas es que está completamente preconfigurada para crear realidades virtuales. Es decir, que en el momento en el que tú te programas tu escena y la subes a un servidor, por ejemplo, si accedemos a ella desde el móvil, obviamente a través del navegador podemos visualizarlo, ¿de acuerdo? Pero disponemos del botón de realidad virtual donde se activan, ¿ok? ¿Vale? Por supuesto, dependiendo del ángulo del móvil, porque tiene acceso al giroscopio, se activa la forma de realidad virtual, el modo de realidad virtual, lo que nos permitiría correr esta escena y jugar con cualquier dispositivo compatible o simplemente con unas gafas, ¿no?, de realidad virtual en las que colgar el móvil. Es una librería utilizada por Disney y por Tesla para sus escenas de realidad virtual y es tremendamente divertida, tremendamente declarativa y yo creo que os va a encantar. Así que vamos allá. Para esta primera parte lo que vamos a hacer es visualizar un poco la librería en sus documentaciones, ver un poco el Getting Started que te da y vamos a crear la primera escena con los primeros assets, ¿vale? Además crearemos el entorno en el que nos moveremos, que es como esa especie de entorno del espacio, ¿no? Muy bien, esta es la distribución de archivos que vamos a utilizar, ¿vale? Tenemos un HTML y después dos directorios, JS con lo que será en un futuro la aplicación y textures con lo que son las dos texturas con las que trabajaremos, ¿no? Que no son más que dos imágenes, una de un cielo, ¿de acuerdo? De un cielo con sus estrellas y tal, que es lo que nos va a terminar envolviendo, y después otra de una textura de meteorito, que es, bueno, más bien un mármol, pero da el pego perfectamente. Podríais utilizar, de hecho, cualquier textura que quisierais, ¿vale? Bien. Si vamos a la documentación de A-Frame, ¿ok?, encontramos en su Get Started, bueno, pues lo primero que te dice es, oye, ¿por qué no te coges este código y lo pegas? Una de las cosas geniales de A-Frame es que es tremendamente declarativa. Es la librería perfecta para enseñar a alguien que no sabe de código y le quieres meter un poco el gusanillo en el cuerpo, ¿vale? A-Frame tiene dos caras bien diferenciadas. Por un lado, es muy declarativa, muy sencilla de implementar, con HTML, muy legible, código que canta y nos encanta, ¿vale? Pero por otro lado, cuidado, porque está montada sobre Three.js. Entonces, si tienes conocimientos de programación, como nosotros haremos, puedes aprovechar todo el potencial de Three.js dentro de esta librería, que no es más que un setup, una preconfiguración de Three.js para, bueno, orientada a la realidad virtual. En cualquier caso, como íbamos diciendo, yo me voy a copiar este código, ¿vale?, y me lo voy a pegar en el HTML. Estoy utilizando Live Server, ¿de acuerdo? Porque lo ideal sería correr estos códigos dentro de un servidor. Y ya tienes tu primera escena de realidad virtual. A-Frame se enmarca dentro de un sistema entidad componente, ¿vale? Y bueno, si bien no vamos a soltar ahora un chorreo teórico, simplemente comentar que dentro de A-Frame tenemos siempre una escena, ¿de acuerdo?, que se conforma en su mayoría por entidades. Por ejemplo, esto es una entidad de tipo caja, esto es una entidad de tipo esfera, ¿vale? Y las entidades, ¿cómo se personalizan, cómo se customizan? A través de componentes. Tenemos componentes ya creados en la librería, ¿no?, como por ejemplo Position, Rotation, Color, Height, Width. Bueno, cada una de las entidades tiene sus propios componentes y también tú te puedes registrar tus propios componentes, que es otra de las cosas que haremos. Esto es lo primero que me mola de A-Frame, ¿no?, que es plug and play. Tú te lo coges, lo pegas y ya tienes una escena de realidad virtual y ya puedes empezar a toquetear. No vamos a trabajar a este nivel, vamos a trabajar además con entidades puras, no con A-Box, sino con A-Entity, que ya le diremos más adelante que es una caja de alguna forma, ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero bueno, esta es la primera cosa interesante de esta librería, ¿no?, y que es tremendamente declarativa. No hay más que ver el código y no hay más que ver la simplicidad, tanto para leerlo como para crearlo, ¿vale? Muy bien, bueno, pues es muy interesante. También la documentación es muy buena, he de decir, ¿de acuerdo? La documentación es muy profunda, muy detallada y además tiene una grandísima comunidad detrás bueno, que va a resolverte cualquier problema que tengamos, ¿no? Ya vemos ahí las características fundamentales: un sistema entidad componente, una arquitectura de entidad componente, HTML declarativo, totalmente orientada a la realidad virtual, multiplataforma, bueno, no solo trabaja con el DOM, sino que además tiene bastantes aspectos orientados al performance, algo súper importante en
una librería que corre en cliente y que además es tan visual, ¿vale? Y bueno, tenemos el inspector visual, que lo abriremos un poquito más. Vamos a abrirlo ahora, ¿de acuerdo? El inspector visual yo no lo voy a andar utilizando, ¿ok? Pero es una parte interesante para poder verla, ¿vale? Y es que A-Frame incluye, un segundito, vale, un inspector que se ejecuta con Control Option I y dentro de este inspector nosotros podemos visualizar cada una de las entidades con sus componentes y podemos a tiempo real cambiarlas en su posición y demás, ¿no? Y luego además te puedes descargar lo que sería lo que has compuesto en el navegador como un código de escena que puedes pegar y utilizar. Yo no voy a utilizar el inspector, ¿de acuerdo? Pero bueno, es muy interesante cuando trabajas con A-Frame hacer uso de este inspector. Vamos, por lo tanto, a lo que nos compete, que es nuestra escena de realidad virtual, ¿vale? Bueno, me voy a dejar copiado el script de A-Frame y voy a eliminar esto porque, repito, vamos a hacer una escena un poquito más divertida, con un poco más de salsa, ¿vale? Y voy a crearme, bueno, pues básicamente un documento de HTML. Venga, perfecto. Donde voy a pegar primero la librería y después el script donde vamos a desarrollar la aplicación, ¿vale? Una de las cosas que tenemos dentro de A-Frame, para bien o para mal, es que todos los scripts deben estar en el head, es decir, deben estar en la parte superior del producto, ¿vale? Esto nos llevará a tener que implementar algún sistema de seguridad para evitar que se ejecuten antes de que la escena esté completamente cargada. Bien. Y como he dicho al principio, todo dentro de A-Frame se desarrolla dentro de una escena. Por lo tanto, vamos a crearnos nuestra escena, ¿vale? Perfecto. Vamos a comenzar haciendo todo a través de HTML y luego nos moveremos a un contexto más programático, ¿vale? Pero no podemos obviar las posibilidades declarativas que tiene esta librería. Lo único que, claro, si te limitas a ellas, bueno, pues no puedes crear una interacción, una lógica, o por lo menos no puedes crearlo a nivel que nosotros lo vamos a crear para el videojuego, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en la escena? Cargar los assets, ¿ok? Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que los entornos de realidad virtual son bastante particulares, ¿no? Pueden llegar a utilizar recursos externos que pesan mucho y que hay un riesgo, ¿de acuerdo?, de que no se carguen a tiempo para la ejecución de la escena. Por eso mismo, A-Frame pone a nuestra disposición, ¿ok?, la etiqueta Assets, ¿vale? Esta etiqueta lo que va a incluir son todos los recursos externos, ya sean imágenes, vídeo 360, modelos externos, que queremos asegurarnos de que sean precargados previo a la ejecución de la escena, ¿no? Es como una zona de seguridad genial. Y bueno, aquí básicamente vamos a incluir nuestras dos imágenes, ¿vale? El meteorito y el cielo. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Vamos a comenzar con el cielo, la textura del cielo, y le vamos a poner el ID Sky, ¿vale?, para después poder seleccionarla. Y a continuación vamos a crear la textura del meteorito, ¿vale?, y le vamos a poner el ID Meteor. Perfecto. Vale, si guardamos y visualizamos el producto, no veremos ningún tipo de cambio, es decir, sigue en blanco, ¿vale? Ya tenemos accesible, obviamente, el modo de realidad virtual, pero no hay nada dentro de la escena más que estos recursos que ya están precargados. Vamos a comenzar, como decía, ¿vale?, creando lo que es el entorno, utilizando esa imagen que tenemos de el cielo, ¿de acuerdo?, para que nos envuelva en una enorme esfera, ¿ok?, que nosotros no vamos a ver realmente, ¿vale?, y de la que no se puede salir. Es decir, siempre vamos a estar envueltos y envueltas por esta imagen y todas las entidades que incluyamos dentro de la escena se encontrarán dentro de la misma, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es crear un cielo. Perfecto, aquí lo tenemos, ¿ok? Un cielo, bueno, pues básicamente podríamos ponerle a través del componente color, podríamos decir que fuese rojo y tendríamos una escena con un contexto rojo, pero también lo que le podemos dar es un source, ¿vale? En este caso vamos a enlazar la imagen que tenemos aquí precargada y ya tenemos, ¿de acuerdo?, nuestro entorno desarrollado y listo para comenzar a trabajar, ¿vale? Todo esto, repito, está profundamente documentado, ¿vale? Es decir, las diferentes entidades preconfiguradas que existen en la librería, los entornos, las precargas, bueno, pues todo esto aquí lo tendríamos disponible, los HTML, las entidades primitivas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, perfecto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a continuar incluyendo dentro nuestras primeras entidades a modo de elementos visuales, esos elementos que van a conformar nuestro videojuego. Si observamos el producto objetivo, ¿vale?, tenemos no solo el cielo, sino que tenemos como diferentes partes, ¿no? Por un lado el cielo, por otro lado, obviamente, los meteoritos que están desplazándose de un lado a otro en direcciones alternativas, etcétera, ¿vale?
Y luego, por otro lado, tenemos lo que sería la zona de disparo, ¿no? El shooter, que es este circulito que cada vez que pilla uno se lo carga y además va sumando dentro de esta pequeña lógica pues, el número de meteoritos que ha sido cazando, ¿vale? Así que lo siguiente que vamos a hacer es crear estos meteoritos que se mueven, que iteran sobre el usuario, que nos envuelven, ¿ok? Y es muy interesante ver la lógica bajo la que se desarrollan, así que vamos para allá. Vamos a crear nuestras primeras entidades y tal y como nos explica la documentación, las entidades, bueno, tenemos entidades primitivas, es decir, tenemos entidades ya preconfiguradas como una caja, una esfera y demás, pero entre bambalinas, ¿qué es lo que hace realmente A-Frame? Las transforma a entidades puras, es decir, una entidad que donde nosotros veíamos una caja, realmente le podríamos estar diciendo que es una entidad pura, no primitiva, ¿de acuerdo? Con una geometría de tipo primitivo caja, ¿vale? Bien, nosotros en la medida de lo posible vamos a trabajar así, ¿vale? Con entidades puras, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es crear todos estos meteoritos que están iterando sobre el usuario, ¿vale? Eso no son más que entidades de tipo esfera texturizadas, ¿vale? Vamos primero a crear una entidad de este tipo para que podamos ver cómo se realiza, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es crear una, como digo, una entidad, ¿vale? Trabajaremos así. Esto ya es una entidad, pero ¿qué es lo que sucede? Que por sí misma, como explicamos antes, ni se va a ver, ni va a tener animación, ni textura, ni nada. Aquí es donde entran en juego los componentes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir a esta entidad? ¿Vale? Bueno, pues le vamos a decir básicamente que es una entidad donde le vamos a dar, tal y como hemos visto en la documentación, ¿vale? Una geometría de tipo, en este caso, no caja, ¿vale? Sino que le vamos a dar de tipo esfera, ¿vale? Y le vamos a dar un radio de 2. Bueno, esto se lo vamos a poner aparte como otro componente porque también podemos hacerlo. Un radius es igual a 2, por ejemplo, ¿vale? Bien. Vamos a colocarla delante nuestro, es decir, otro de los componentes que tenemos es el position, ¿vale? Y el componente position nos permite en el eje X, Y o Z, pues obviamente colocar cualquiera de los elementos. Es importante mencionar que las unidades de medida son en metros, ¿vale? Es una cosa muy particular de esta librería, como está orientada a crear realidades, ¿vale? Bueno, pues las unidades de medida son en metros, ¿vale? Bien, la vamos a colocar a 0,0 menos 20, a 20 metros delante nuestro, ¿ok? Y le vamos a dar un material que va a ser un color rojo, ¿de acuerdo? Vamos a pillarnos de aquí esto. Material shader flat, vale. Vamos a cambiarle el material, ¿vale? Perfecto. Vamos a darle un colorcito rojo, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera entidad primitiva, ¿ok? ¿Vale? Primitiva no, perdón. Nuestra primera entidad, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una entidad pura. Y esto es lo que tenemos. Es una esfera que está puesta dentro de la escena a 20 metros por delante de nosotros, posicionada ahí, con un radio de 2, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Vamos a darle mejor el radio aquí para aprovechar el componente geometría. Perfecto, aquí lo tenemos, ¿vale? Muy bien, eso es. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como hemos comentado, estos meteoritos no son más que este tipo de esferas. Lo que sucede es que están texturizadas, están animadas, ¿ok? Y además están dotadas de un componente de interacción para poder ser detectadas a través de la cámara, que iremos después a ello, ¿vale? ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, el material que le vamos a dar no va a ser un color, ¿vale? Sino que va a ser un shader flat, lo que va a permitir ajustar lo que es la imagen alrededor de la forma, ¿ok? Esto podría ser una caja, una esfera, un cilindro, lo que sea, ¿vale? Funcionaría exactamente igual el componente material y lo que le vamos a decir es que el source, ¿vale? Es el meteor que tenemos aquí. Ese ID meteor que tenemos precargado dentro de los assets, ¿vale? Y aquí tenemos, efectivamente, el elemento, esta primera entidad flotando dentro de nuestra escena. Si observamos el producto objetivo, ¿vale? No hay una, sino muchas entidades de este tipo y además están moviéndose, ¿vale? Bien, para entender cómo funciona la animación dentro de A-Frame, ¿vale? Vamos a ponerla a 10 metros para que esté un poquito más cerca.
Para entender cómo funciona la animación es muy sencillo. La animación es el componente animation, ¿vale? Que además asume los principios de CSS de animación. Es decir, si sabes hacer animaciones con CSS te va a resultar tremendamente sencillo y divertido hacer animaciones aquí. Entonces, claro, queremos que estas esferas se desplacen, ¿no? Nos envuelvan, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a probar, ¿no? Vamos a tratar de crear un componente animation, ¿vale? Donde le vamos a decir primero la propiedad que queremos animar, que en este caso será rotation, ¿vale? Perfecto, le vamos a decir que la duración va a ser 3 segundos, ¿vale? Vamos a decirle que va a ir a 0, 360, 0, ¿vale? Perfecto. Esa es la forma en la que lo vamos a animar. También tendríamos aceleración, tendríamos easing, tendríamos loop y demás, ¿no? Easing linear y loop true. Perfecto, muy bien. Si guardamos, podemos ver cómo efectivamente la esfera ha comenzado a rotar. Y creo que esto es tremendamente autoexplicativo. No hay que explicar cómo funcionan estas animaciones porque siguen, repito, los principios de las animaciones de CSS que todos conocemos, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, Germán, sí, está animándose, está dando vueltas, pero no son estas las vueltas que queríamos que diese. Queremos que nos envuelva, queremos que dé vueltas alrededor nuestro, ¿vale? Bueno, una vez que hemos entendido lo que es una entidad, y una textura aplicada sobre la entidad, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a cogerme unas cuantas entidades que tengo aquí creadas para no perder tiempo, porque realmente son tantos los meteoritos que tenemos que meter, ¿vale? Que el código, el volumen del código se nos va a volver en contra dentro de muy poco. Esto es exactamente lo mismo que tenía antes, lo único que son varias entidades, ¿de acuerdo? Y cada una posicionada en un punto diferente que nos va a envolver. Y esto es lo que tenemos, es decir, tenemos estas entidades estáticas porque, repetimos, no hemos incluido el componente animation en ningún sitio, pero ya tenemos como una órbita, digamos, de de meteoritos envolviéndonos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que todas ellas iteren sobre un eje central? Vale. El concepto entidad tenemos que desligarlo de elemento visual, es decir, no todas las entidades que creamos en iframe están pensadas para ser finalmente un elemento que veamos en la escena. Podemos crear entidades que solo tengan el componente animation y será una entidad contenedora de otras entidades que se desplazará. Y eso es lo que vamos a hacer. Miramos, el mismo principio de animación que habíamos aprendido lo vamos a aplicar a una entidad que no va a tener nada dentro, ¿vale? Voy a crearme esta entidad, ¿de acuerdo? Que como veis, ¿ok? Es una entidad que está completamente vacía. No tiene geometría, no tiene absolutamente nada. Únicamente tiene la posición, ¿de acuerdo? La rotación, posición X y Z, o sea que va a estar 3 metros en el eje Y, ¿vale? Y una animación como la que hemos hecho antes para que dé vueltas. Dentro de esta entidad vamos a posicionar las que tenía antes creadas. Y al guardar, efectivamente lo que tenemos son este juego de meteoritos que ya iteran sobre nosotros. Entonces, es muy interesante, ¿no? Estas entidades, esta composición de entidades donde entidades no necesariamente visuales tienen otras dentro, ¿de acuerdo? Y además no solo tenemos entidades, repito, de formas que podemos incluir, tenemos entidades que pueden servir para dar luz, ya sea una luz de punto, ya sea una luz de ambiente, podemos tener entidades que se limiten a irradiar audio, ¿vale? Y además es audio envolvente, es decir, según donde estemos posicionados, si la entidad está a la derecha, el sonido nos llega más hacia la derecha. Bueno, la verdad que es una pasada. Bueno, pues este es el principio que vamos a seguir para el producto. El usuario finalmente no se da cuenta de esto, pero realmente el usuario está metido dentro de un montón de estas, vamos a llamarlas órbitas, ¿vale? Y cada una de las órbitas está iterando, está rotando hacia un sitio determinado. Es decir, ¿vale? Si yo le vamos a dar un poquito más de salsa, le vamos a poner 2 segundos para que vaya un poquito más rápido, ¿vale? Aquí vemos cómo están desplazándose y demás. Si yo copiase esta entidad, la replicase X veces, le cambiase la posición, el ángulo de rotación y demás, esta que vaya para el otro lado, la duración que vaya más rápido, etcétera, y así sucesivamente, ¿vale? Ya vemos que ahora se nota mucho, ¿vale? Pero ya vemos que comenzamos a realmente posicionarnos dentro de un entorno parecido al objetivo, ¿vale? Repito, ¿qué es lo que pasa? Que el código se nos va a empezar a volver en contra. ¿Por qué? Porque hay un gran volumen de código, ¿no? Y realmente de forma programática sería mucho más fácil, mucho más eficiente resolver esto y sería un código mucho más mantenible, accesible, identificable. Bueno,
La verdad es que, y escalable sobre todo, ¿vale? Bien. Es por ello que no voy a continuar haciendo esto, es decir, no voy a crearme manualmente con HTML todas estas entidades que las llamaremos en adelante órbitas y que tienen dentro los meteoritos. No, lo que voy a hacer es únicamente crearme las órbitas y dejarlas puestas en la escena. Y después, programáticamente, vamos a incluir cada uno de los meteoritos que va dentro de esas órbitas, ¿vale? Así también vamos a aprovechar las capacidades programáticas de la librería que son muy, muy interesantes, ¿vale? Así que por ahora este ejemplo lo vamos a dejar aquí. Repito, voy a disponer únicamente de una serie de entidades con una clase para poder accederlas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y cada una de estas entidades va a tener una animación diferente, ¿vale? Le vamos a poner la clase Orbit. Perfecto. Y nada, bueno, a través de JS ya, a través del script, vamos a accederlas y vamos a incluir dentro, vamos a inyectar cada uno de los meteoritos. Vamos allá. Continuando con el producto, vamos a disponer de las diferentes órbitas que vamos a tener dentro de nuestra escena, ¿vale? Es el mismo principio que habíamos visto antes. Lo que sucede es que, bueno, vamos a tener pues, un total de 4 órbitas diferentes y cada una de ellas con una posición y animación diferente. Repito, cada una de ellas tiene su propia posición, cada una de ellas tiene su propia rotación y además la animación, ¿vale? Va hacia ángulos diferentes de rotación, velocidades diferentes, etcétera, ¿vale? Bien. Y dentro de estas entidades, que es donde antes yo posicioné a través de código, de forma declarativa, esos meteoritos, ahora ya no lo vamos a hacer de forma declarativa, sino programática, a través del script, ¿vale? Bien. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos nuestro script aquí enlazado, ¿ok? Y la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que es importante evitar que el script se ejecute antes de que la escena esté lista y de que la página esté cargada, ¿vale? La limitación, digamos, o la particularidad de la librería de disponer de todos los scripts en el head nos obliga a crear, bueno, pues una especie de disparador. Vamos a crear un detector, ¿ok? Y básicamente vamos a añadirle un evento a Windows, ¿de acuerdo? Para que cuando se cargue se inicie la escena, ¿vale? Perfecto. Bien, vamos a crear la función. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a incluir dentro de cada una de estas órbitas que tienen la clase Orbit, precisamente para poder seleccionarlas desde el script, ¿vale? Vamos a incluir exactamente las 8 esferas que teníamos antes, ¿vale? Para ello vamos a aprovechar un poco las capacidades programáticas, ¿vale? Y me he creado un objeto que contiene, ¿ok? Todas las posiciones, bueno, básicamente es un array con todas las posiciones X, Y y Z de cada uno de los meteoritos para que puedan visualizarse como lo habíamos hecho antes de forma declarativa. Es decir, es una representación de cada una de esas posiciones de cada uno de los meteoritos, ¿vale? Bien. Programáticamente vamos a incluir, ¿vale? Dentro de cada una de las órbitas una entidad de tipo esfera texturizada siguiendo esta posición, ¿vale? Vamos para allá. Vamos lo primero a pillarnos todas las órbitas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a cogérnoslas y un segundito, query selector all, perfecto, vale. Bien, es manipulación del DOM pura y dura, ¿vale? Esta es otra de las cosas que yo creo que son buenas de la librería porque es tremendamente accesible. Si conoces manipulación del DOM, realmente tienes buena parte de lo que sería la manipulación dinámica de la escena resuelta, ¿vale? Nos seleccionamos, por tanto, a través de manipulación del DOM clásica todas las esferas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que para cada una de ellas, ¿vale? Vamos a crearnos un juego de meteoritos, es decir, para cada una de las esferas, de las órbitas, perdón, vamos a iterar sobre cada uno de las posiciones de los meteoritos, ¿vale? Bien, y nos vamos a pillar la posición. Aquí nos vamos a pillar la órbita, ¿vale? Y aquí nos vamos a pillar la posición, que es al final a través de lo que estamos iterando, ¿vale? Bien. ¿Cómo vamos a inyectar esto dentro de cada una de las órbitas? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es crearnos un elemento, ¿vale? Como siempre hemos hecho, a través de create element. Repito, esto es manipulación del DOM tal y como la conocéis, ¿vale? Por lo tanto, vamos a declararnos fuera una variable, ¿vale? Para evitar que estén dentro del bucle, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crearnos la entidad aquí. Muy bien.
ya la tendríamos creada, ¿de acuerdo? No la tenemos inyectada, por lo tanto todavía no se vería y además que es que no le hemos dado ni la posición, ni el material, ni la geometría, ni nada. Vamos a continuar trabajando con manipulación del DOM, ¿vale? Poniéndole los atributos necesarios, ¿vale? Entonces, bueno, al meteorito, además de crearlo, vamos a ponerle el atributo de geometría, ¿vale? Y le vamos a pasar las diferentes propiedades que necesita a nivel de geometría, ¿vale? Le vamos a decir que sea una esfera, tal y como hicimos antes de forma declarativa. Le vamos a decir que tenga un radio de 2, por ejemplo, ¿ok? Y después, además, también le vamos a dar el material, ¿vale? Un shader flat y un source, que va a ser Meteor, tal y como hicimos antes. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues con esto ya tendríamos lo que serían los componentes de geometría y material declarados, ¿vale? Ahora bien, nos falta el componente de posición, que quizás sea el más importante en este caso, porque tenemos que obtener las posiciones del array de objetos que tenemos arriba, ¿vale? Aquí tendríamos las posiciones. Bien, podríamos hacer un setAttributePosition, ¿vale? Y realmente funcionaría, pero tenemos que atender a ciertos aspectos de performance cuando trabajamos con este tipo de librerías. Si vamos a la documentación y observamos cómo trabajar de forma programática con A-Frame, uno de los avisos que nos da es que, por ejemplo, las posiciones, lo ideal no es darlas con setAttribute, sino tirar, ¿ok?, del Object 3D, del objeto 3D, de Three.js, ¿vale? Porque por motivos de rendimiento y de performance es recomendable, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo así, ¿vale? Si tenemos un poquito de base con Three.js, estaremos muy familiarizados con el Object 3D, ¿vale? Y aquí lo que le vamos a decir es un position.set, ¿vale? Y le vamos a pasar los 3 ejes, es decir, pos.x, pos.y y pos.z. Perfecto. Aquí lo tendríamos, que nos las estamos cogiendo, repito, de aquí, ¿vale? Bien. Con setAttribute también funcionaría, pero si podemos aprovechar, ¿ok?, si podemos hacer caso de las recomendaciones de performance, siempre lo vamos a hacer. Después también haremos una paradita para hablar de performance en la interacción, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya tendríamos lo que sería el meteorito creado, ¿no? Ya lo tendríamos en memoria, entonces vamos a inyectar dentro de cada una de las esferas estos meteoritos, ¿vale? ¿Cómo? Pues con manipulación del DOM. Muy bien, aquí lo tenemos, ¿vale? Bien. Si volvemos a nuestra escena, ¿de acuerdo? Un segundito, a ver qué se me está yendo. Geometría, position, set, perdón, esto sería orbit. Aquí lo tenemos. Ya está, ¿vale? Es decir, ya tenemos todas estas órbitas creadas de manera declarativa, cada una con su animación, como os he explicado, y de forma programática, de forma un poquito más imperativa, ¿de acuerdo? Dentro de cada una de las órbitas que las hemos seleccionado, las hemos iterado para cada una de ellas meterle un juego de meteoritos, ¿vale? A través de las posiciones que tenemos aquí declaradas. Bueno, es tremendamente interesante, ya veis que es muy sencillo, ¿vale? Vamos a aprovechar un poquito más las posibilidades que tenemos a nivel programático, le vamos a dar un radio random, ¿vale? Para que no todas tengan para que todas no tengan el mismo radio, entonces vamos a darle un radio que vaya, pues vamos a ver, de 0,5 a 3. ¿Vale? Y así tendríamos, bueno, pues algunos meteoritos un poquito más grandes, otros más pequeños, bueno, simplemente, ya digo, por salirnos un poco de tal y hacer un aprovechamiento de las posibilidades que se abren a nivel programático. Bien, pues ya tendríamos todos los meteoritos creados. Al final, la escena se ha quedado únicamente con estas 4 órbitas que rellenamos a través de un script, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crear la cámara, ¿ok? Que es una parte fundamental de la librería. A través de la cámara nosotros podemos colocar elementos que van a estar fijos dentro de la pantalla si observamos el producto objetivo, ¿vale? Podríamos decir que a nivel de dinamismo tenemos 2 tipos de elementos, ¿no? Esta parte que está centrada siempre, ¿vale?, que está fija, y luego pues todos los elementos que van moviéndose, que son cada uno de los meteoritos. Bien, lo siguiente que resolveremos será la cámara, ¿vale? Vamos allá. Para crear la cámara, lo que vamos a hacer es declarar una entidad específica, ¿vale? Que es una entidad de tipo cámara, ¿vale? Bien, esta entidad tiene una particularidad y es que se queda fija dentro de la escena y que además puede tener dentro todos los elementos que queramos, ¿no? Para ello, bueno, vamos a crear una entidad, le vamos a dar vamos a trabajar con 2 componentes, ¿vale? Bien.
Esto sería una cámara, ¿vale? Es una entidad con el componente cámara. Esto ya le indica a la librería que lo que vamos a incluir aquí dentro tiene que estar fijo dentro de la pantalla, y además el componente Look Controls lo que nos va a permitir es crear esa interacción que buscamos al final, ¿no? Es decir, la interacción por mirada, los controles por mirada, porque la mayoría de escenas de realidad virtual, a no ser que tengas dispositivos externos, que A-Frame, por cierto, también es compatible con ellos, se controlan a través de la mirada, y es así como lo vamos a hacer también nosotros, ¿vale? Bien, en este punto, si guardamos y observamos el producto actual, ¿vale? No veremos nada específico. Bien, vamos a incluir elementos dentro de la cámara. Si observamos el producto objetivo, ¿vale? Tenemos dos elementos. Primero, una especie de aro que va a ser el que va a crear en esencia la interacción, y después debajo un texto, ¿vale? Dentro de la cámara, repito, podemos incluir lo que queramos, ¿vale? Vamos a comenzar creando el aro, ¿vale? ¿Ok? Que es ni más ni menos que, bueno, pues una entidad como las que conocemos, lo único que con una geometría específica de aro, con un radio interno, externo y un material flat, ¿vale? Esto lo que va a derivar es que en el producto se crea este aro. ¿De acuerdo? Este será el aro que más adelante nos permitirá crear esa interacción, ¿vale? Bien. Asimismo, también disponemos de un texto, ¿ok? El texto se sitúa un poco por debajo del aro, ¿ok? Aquí lo tenemos, ¿vale? Y sería una entidad de tipo texto, ¿vale? También podríamos crearlo con una entidad pura, ¿vale? El texto tiene un value, que es el texto básicamente que vamos a ver, de color blanco, la posición, el ancho es lo que le va a dar al final el font size, el tamaño del texto. No tenemos una propiedad de tipo font size, ¿vale? Un componente de tipo font size, y cómo va a estar alineado, ¿no? Esta posición lo que nos va a permitir es que el texto siempre se encuentre justo por debajo, ¿de acuerdo?, de nuestro aro. Recuerdo, al estar dentro de una entidad de tipo cámara, se encuentran fijos. Si nosotros, por ejemplo, sacásemos el texto fuera de lo que es la cámara, ¿vale? Ya vemos cómo forma parte de la escena, pero no se queda fijo dentro del ángulo de visión, ¿vale? Dentro del viewport. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos esto listo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que resolver a continuación? La interacción, ¿vale? ¿La interacción se puede resolver de forma declarativa con HTML? Sí, tenemos componentes que nos permiten crear cierta interacción o disparar animaciones cuando miramos algo y demás, pero no podemos aprovechar todo el potencial ni programático, ni de la librería, ni por supuesto de Three.js si lo hacemos de esta forma. Por lo tanto, vamos a preparar lo que es la escena, ¿vale?, para la interacción. ¿Ok? Pero no la vamos a crear aquí. La interacción la haremos registrando nuestro propio componente, que es lo que veremos en el siguiente paso, ¿vale? Bien, ¿a través de qué elemento se va a realizar la interacción? A través de este aro que tenemos aquí metido, ¿vale? Es por ello que le vamos a dar, ¿ok?, vamos a trabajar con un componente, ¿vale?, que nos va a permitir crear lo que se conoce como un cursor, ¿vale? Bien, le vamos a dar, ¿ok?, el componente cursor, y le vamos a decir fuse true y fuse timeout 100, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto lo que va a hacer es que cuando esta entidad, sea la que sea, en este caso el ring, el arito, ¿vale?, esté sobre un elemento o mirando un elemento durante 100 milisegundos, se va a disparar un clic. Es básicamente lo que va a hacer. ¿Me acuerdo? Recordamos, dentro del navegador sí podemos hacer clics, pero si luego corremos la escena dentro de un dispositivo, por ejemplo móvil, no tendríamos posibilidad de hacer clic, ¿vale?, porque lo tendríamos colocado aquí. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a crear la interacción por mirada, ¿vale? Con este timeout, que va a disparar clics que luego recogeremos ya de forma programática registrando en nuestro propio componente. Es una de las cosas más interesantes, ¿no?, registrar tu propio componente. ¿Nosotros qué componentes conocemos? Bueno, pues el componente rotation, position, animation, cursor, bueno, un montón que están predefinidos en la librería, ¿vale? Pero tú también puedes crear tus propios componentes. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es crearnos un componente llamado shootable, que se lo demos a la entidad que se lo demos, interactúe con este cursor que tenemos, ¿de acuerdo?, con este ring, ¿vale?, detectando esos clics y reaccionando a los mismos. En este caso, ni más ni menos que sumando una unidad, un valor a el total de meteoritos cazados, y haciendo que ese meteorito desaparezca para que no se generen dobles y triples interacciones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con la interacción. Para crear la interacción vamos a registrar nuestro propio componente. Para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Dentro de la documentación viene profundamente documentado cómo se registra tu propio componente, ¿vale?
al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es poder tener, igual que tenemos componentes preconfigurados, bueno, pues componentes customizados, ¿vale? Vamos, para poner este ejemplo, a crear una caja aquí, ¿de acuerdo? Una caja que va a tener un color rojo, que va a tener una posición de 0, -5, -5, ¿vale? Y que va a tener un ancho de 3 y un alto 3, ¿vale? Simplemente, de ejemplo, para que podamos comprender un poquito hacia dónde nos dirigimos, ¿vale? Bien. Bueno, pues tenemos aquí esta caja, ¿vale?, que es la que acabamos de crear, y el objetivo que perseguimos es el siguiente. Escuchamos, ¿vale? Vamos a tratar de, bueno, lo que vamos a hacer es crear un componente llamado Shootable. Este componente no existe dentro de A-Frame, ¿vale? Es decir, existen los componentes que conocemos, pero este en concreto no. Y lo que vamos a perseguir es que a cualquier entidad que le demos este componente, o bien de forma declarativa, como acabamos de hacer aquí, o de forma programática, que es como finalmente lo haremos, porque se lo tenemos que dar a cada uno de los meteoritos que están creados en el script, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que reaccione de una forma determinada. Vamos a desencadenar que cada vez que un componente shootable, perdón, que una entidad con el componente shootable reciba un clic, en este caso por mirada, con esa cámara que hemos preparado, ¿vale? Bueno, pues se desencadene al final una lógica por la cual el meteorito desaparezca, se sume un punto y demás. Voy a dejar esta caja aquí para que podamos hacer pruebas con ella y podamos entender bien hacia dónde nos dirigimos. Registrar un componente es tremendamente interesante y está, repito, profundamente documentado, ¿vale? Dentro de la parte de escribir o desarrollar tu propio componente, vemos que tenemos el método Register Component dentro de A-Frame, que recibe dos argumentos: el nombre de tu propio componente y después un objeto, ¿vale? Bien, ¿qué tiene ese objeto dentro? Bueno, pues puede tener un esquema, que es una especie de estado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y luego también tiene una representación de lo que podríamos llamar, para entenderlo, ¿vale? El ciclo de vida que seguiría esa entidad que tiene ese componente, ¿vale? Tenemos init, update, es decir, qué debo hacer, qué debe hacer la librería cuando el componente se inicialice o cuando el componente se actualice, cuando el componente desaparezca de la escena y demás, ¿vale? Bien. Nosotros solo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Vale? El método init, ¿vale? Dentro de nuestro componente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos para allá, ¿ok? Vamos a registrar nuestro propio componente. Y le vamos a pasar el nombre que tendrá, ¿vale? Opa. El nombre que tendrá, ¿ok? Y después el objeto con las opciones que nosotros queremos atender, a las que queremos atender, ¿vale? Bien. Como digo, solo vamos a utilizar el método init, ¿vale? ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Bueno, vamos a empezar entendiendo cómo funciona esto, ¿vale? Es decir, en el momento en el que se inicialice el componente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, dentro de estos métodos, si nosotros queremos acceder a la entidad que posee el componente, la tendremos aquí representada a través de this.el. ¿Vale? This.el, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues añadirle un evento. Cuando te hagan clic, ¿vale? Por ahora vamos a hacerlo así. Console log cazado, ¿vale? Así de simple, ¿ok? Vamos a ver cómo funcionaría esto. Es decir, por un lado, repito, tenemos una cámara que contiene un aro que cuando esté 100 milisegundos, vamos a ponerle 1000, ¿vale? Vamos a ponerle por ahora 5000. Cuando esté 5 segundos mirando a un elemento, va a disparar un clic, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que cualquier entidad que tenga el componente shootable, al recibir un clic, va a mostrar este console log. Bien, el objetivo que perseguimos, para que lo entendamos, es este. 3, 2, 1... poder incluir nuestro propio componente dentro de cualquier entidad. Es decir, si todo ha ido bien, esta caja roja que tenemos aquí debajo, ¿vale? En el momento en el que reciba 5 segundos de interacción por mirada, desencadenará un log. Así que vamos a verlo. So, esperamos 5 segunditos. Y efectivamente está cazado, ¿vale? Este es el principio de interacción del que os hablaba antes, ¿vale? Es muy interesante, las posibilidades son infinitas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Pasan varias cosas. Primero, que no es la caja realmente la que tiene que recibir la interacción, sino los meteoritos. Así que lo que vamos a hacer es
cargarnos la caja, si os parece, ¿vale? Yo ya no la quiero para nada, simplemente quería poder dejar bien claro qué es lo que estamos haciendo y qué significa registrar tu propio componente y se lo vamos a añadir, obviamente, no nos queda otra, de forma programática a cada uno de los meteoritos que estamos aquí creando dinámicamente. Con normalidad, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿vale? Y yo, por supuesto, vamos a bajar el tiempo, no queremos estar 5 segundos mirando a cada cosa, sino 100 milisegundos. Si guardo, ok, vemos cómo efectivamente 2 logs, 3 logs, ¿vale? 4 logs, etcétera. Es decir, está funcionando la interacción. Bien, una vez que hemos creado esta interacción básica, vamos a resolver las lógicas con las que nos queremos mover, ¿ok? Lo primero es que no queremos mostrar un console log, ¿de acuerdo? Sino que lo que queremos hacer es, primero, cambiar el texto donde dice el volumen de meteoritos que has cazado hasta el momento, y segundo, hacer que desaparezca para que no se nos creen más clics, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello, si os parece. Vamos a declararnos una variable score que va a comenzar en 0, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar, ¿ok? Cambiando el texto, ¿vale? Vale, vamos a seleccionarnos porque realmente solo tenemos un texto, ¿vale? Vamos a seleccionarnos el texto de la escena, ¿ok? ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Bueno, pues que set attribute, su value, recordamos que... Perdonad, vale. Recordamos que el texto, ¿ok?, tiene un componente value, que al final, a efectos de manipulación del DOM, es un atributo, ¿vale?, con el texto mostrado, ¿ok? Siempre comienza con 0, pero lo que le vamos a hacer es lo siguiente. Set attribute value y le vamos a poner 600 para hacer una pequeña prueba. Guardamos y al refrescar, efectivamente ya, una vez que hemos refrescado, ha hecho interacción con alguno de los meteoritos que había enfrente y ya ha cambiado el texto. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, obviamente no vamos a ponerle este texto, entonces vamos a indicarle el score que hubiese, le añadimos una unidad y ahí lo tendríamos, ¿vale? Entonces, al refrescar, un segundito, vale, vamos a guardar y al refrescar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es eliminar el meteorito de la escena. No vale con ocultarlo, porque realmente diréis, bueno, Germán, al final, con la manipulación del DOM podríamos hacer que no se visualice y tal, y sí, realmente lo podemos hacer, pero tenemos que eliminarlo del DOM, porque a pesar de que podemos conseguir que no se vea, digamos que seguiría ahí, ¿vale?, sin verse, y entonces seguiría disparando clics cuando parece que estás mirando al vacío, realmente estás interactuando con uno de ellos, ¿vale? Para ello, repito, manipulación del DOM de toda la vida, ¿vale? Vamos a decirle que a su padre, ¿ok?, elimine este elemento, ¿de acuerdo? Es la misma técnica que seguiríamos para eliminar un elemento del DOM, bueno, pues de toda la vida. De esta forma, ya vemos cómo los meteoritos desaparecen. Podríamos aquí, no tenemos tiempo, porque realmente este formato de Garage Code Pills es un formato reducido para rápidamente ver cómo funcionan librerías, jugar un poco con ellas y tal. Podríamos crear cualquier tipo de interacción. Por ejemplo, que la escena tuviese un volumen de luz mayor cada vez que uno de los meteoritos es eliminado. Podríamos incluir sonido, podríamos incluir, bueno, lo que nos diese la gana. Pero, por ahora, esto está listo. ¿Vale? Bien. Bueno, chicos, chicas, a pesar de que pudiera parecer que el ejemplo está terminado y que esta primera toma de contacto con la librería llega hasta aquí, no es así, ¿vale? Hay una cosa importante y es la siguiente, es decir, nosotros tenemos que atender al rendimiento de forma muy especial con este tipo de librerías que corren en cliente y que tienen una carga tan visual, tanta animación, tanto movimiento. Vale, bien. Uno de los avisos que estamos viendo en la consola es que el Raycaster dice, oye, por motivos de performance, por favor, define qué objetos, ¿ok?, son los que pueden llegar a interactuar con el cursor. Claro. Es decir, nosotros aquí tenemos un cursor que mire a lo que mire, cada 100 milisegundos está disparando clics, ¿vale? Puede estar mirando a cualquier cosa, no solo a aquellos elementos que son shootables, sino a cualquiera de los elementos de las entidades, que tenemos en la escena. Por eso mismo, ¿ok?, una de las cosas que nos sugiere, ¿vale?, es que creemos un Raycaster. Es decir, un segundito.
Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí está. Este componente, ¿qué es lo que va a hacer? Este componente básicamente le va a indicar al cursor, ¿vale?, con qué elementos debe interactuar, ¿vale? Si bien ya hemos definido esta interacción en la parte de shootable, puede haber muchos otros elementos que no tengan shootable y aún así estén recibiendo los clics. Por eso mismo, lo que le vamos a decir es que los objetos a los que tiene que disparar son aquellos que tienen la clase Meteor, que por cierto se la vamos a dar obviamente aquí, ¿vale? Perfecto. Y ahora mismo, ok, tenemos exactamente el mismo ejemplo, pero ya sin el aviso, ¿de acuerdo? Y con un performance mejorado que va a evitar que se estén disparando constantemente clics. Y hasta aquí el ejemplo. Bueno, y hasta aquí esta entrega de Garage Code Pills, que en este caso, dentro de este viaje a través de Visual JavaScript, nos hemos parado a ver A-Frame, que es una librería tremendamente declarativa, divertida, pero a la vez potente, al estar montada sobre Three.js, ¿vale?, para crear escenas de realidad virtual. ¿Cómo podéis seguir? Bueno, pues básicamente esta librería tiene una enorme comunidad detrás y hay un montón de posibilidades que no hemos explorado, como por ejemplo incluir modelos descargables, los puedes incluir de Sketchfab o de cualquier proveedor de modelos tridimensionales. Puedes incluir recursos externos hay un montón de recursos creados a nivel comunitario, como por ejemplo los extras de iframe y demás. Os pasaremos unos links, ¿vale?, para que podáis ahondar y profundizar un poco sobre todos estos recursos externos, porque hay un montón, o también juguetear un poco, coquetear con esto y jugar con las luces que no hemos jugado, la iluminación, los componentes de sonido, etcétera. Todo esto está súper documentado y bueno, es una librería para disfrutar y para divertirse, así que espero que os haya gustado. Hasta pronto.